En el programa anterior estuvimos hablando sobre la muerte y de esas experiencias que habían tenido algunas personas con esos seres o entes que decían ser espíritus de personas ya fallecidas. Pues bien, en nuestro afán de saber más, nos hemos querido dirigir hacia, no buscando a esos seres, a esos espíritus, sino a esos lugares donde fueron enterrados. El equipo de Central de Misterio nos hemos desplazado hasta un pueblecito donde los enterramientos se hacían dentro de la iglesia. Este pueblo pertenece a la provincia de Burgos, está muy cerquita de Belorado, es Castil de Carrias. Castil de Carrias, un pueblo fantasma en la comarca de Las Lomas, en Burgos. Florentino González Sáez, desde el año 1975, se convirtió en el único habitante del municipio. 20 años en la más absoluta soledad. A su fallecimiento, en enero de 1994, el pueblo quedó oficialmente como deshabitado. Sus casas parece que estén habitadas debido al estado de conservación de las mismas. Pero no, es un pueblo fantasma. Otro más de la provincia de Burgos. Es realmente sobrecogedor y fantasmagórico. Las tumbas del interior de la iglesia están profanadas y los restos humanos esparcidos por el suelo. El equipo de Central de Misterio se dispone a llevar a cabo una serie de experiencias en este lugar. ¿Tu muerte fue por enfermedad? Vamos a hacer un recorrido por la iglesia donde están las tumbas. Son la 1:30 y estamos dentro de la sacristía. Sabemos que Florentino González fue el último habitante de este pueblo. Él vivía solo con sus animales. Murió en enero de 1994 y estuvo viviendo solo, como decimos, durante 19 años. Dos componentes del equipo de Central de Misterio, Eduardo Padilla y Daniel Resa, nos cuentan las experiencias vividas en este pueblo. Yo llego al pueblo un poquito más tarde que mis compañeros y estaban metidos ya dentro de lo que es la iglesia, donde están todas las tumbas al descubierto y demás, por lo que yo aparco el vehículo, me bajo y me reúno con los compañeros y la verdad es que la primera imagen que se ve allí es sorprendente, ¿no? Llama mucho la atención cómo no hay suelo, cómo están los huesos dentro de las tumbas y demás, pero tampoco lo vi como un sitio tétrico ni mucho menos. Es un sitio tranquilo, no sé, me pareció un sitio incluso agradable, ¿no? Si hubiera un suelo, nadie se imagina lo que puede haber ahí abajo, como son todas las tumbas, ¿no? Que es bueno, como se ven en las imágenes, no hay un sitio que no tenga una tumba, está todo el suelo de la iglesia cubierta de ellas, con todos los huesos, incluso de diferentes tamaños las tumbas, así que es un sitio un tanto muy peculiar, muy asombroso, pero que no sé, no me dio mal rollo tampoco de cómo es el lugar. Esta es la segunda vez que he ido al pueblo. La primera fuimos por la carretera normal dirección Belorado y esta segunda fuimos por unos caminos de parcelaria, fuimos por el monte que creíamos que no íbamos a llegar. Y justo antes de llegar a unos 200 metros paramos para coger ya los primeros planos de todo el pueblo, así una vista general. Y nada, y luego ya fuimos al pueblo, estuvimos grabando con el coche todas las calles a las que pudimos y así. Y cuando ya se hizo de noche nos metimos a la iglesia.
Al rato de meternos a la iglesia ya llegaron nuestros compañeros y empezamos ya a hacer alguna experiencia. Una vez sacado el material, pues al dirigir la grabación, pues ya no te da esa sensación de estar entre los huesos, lo dejas como un poco más aparte, estás a lo que tienes que estar. Nos encontramos en el interior de la iglesia de Castil de Carriés. Aquí vamos a hacer una serie de experiencias. En primer lugar, colocaremos las cámaras infrarrojas. Estamos poniendo unas cámaras infrarrojas aquí en el coro, que se puedan ver las tumbas y lo que viene siendo el altar. La luz de infrarrojos se utiliza para amplificar la luz por la noche y se pueda ver mejor. En caso de una investigación paranormal, si hubiese un fantasma, con esta serie de cámaras se vería mejor porque reflejaría la luz en el espíritu. También hemos depositado en el suelo de esta iglesia un detector de movimiento. Vamos a colocar un detector de presencia en el centro de la iglesia. Voy a poner una de las grabadoras dentro de la sacristía. Son la 1:30 y estamos dentro de la sacristía. Las psicofonías son sonidos incluyendo voces, coros, animales que no son perceptibles por el oído humano, pero sí quedan registrados en grabadoras, tanto digitales como analógicas. Se podría decir que es la forma que tienen de comunicarse estos seres o espíritus. Las psicofonías hay dos clases, pueden ser casuales o inteligentes. Las casuales son las que son espontáneas y las inteligentes son las que les formulas una pregunta y te responden coherentemente. El término psicofonía está mal empleado, ya que etimológicamente quiere decir sonidos de la mente. Allá por los años 70, Germán de Argumosa sí que lo calificó y le dio un nombre mucho más puntual, mucho más exacto. Les llamó parafonías. También haremos un recorrido por toda la iglesia con el detector de campos electromagnéticos. Vamos a hacer un recorrido por la iglesia donde están las tumbas con el detector de campos electromagnéticos.
El medidor de campos electromagnéticos es un aparato que utilizamos para medir las diferentes frecuencias de una energía. Generalmente es vinculada toda esta energía de campos electromagnéticos con fantasmas, espíritus, seres y otras presencias que captamos a través de estos aparatos. Intentaremos comunicarnos con algún ser o algún ente a través del Ghost Meter, ese aparato que nos permite hablar con el más allá. ¿Eres el niño de antes? Una vez sí, 2 veces no. Estábamos con otro aparato parecido al Ghost Meter, pero que no tiene tantas funciones, sino que solamente capta diferentes campos electromagnéticos, ¿no? Diferentes frecuencias. Por lo que bueno, también lo usamos, estuve un ratillo con él dentro de la iglesia y la verdad es que hubo varios momentos donde esos picos alcanzaban el máximo baremo que tiene para medir esos picos, que se pone hasta en rojo, y sí que lo hizo varias veces. Después de realizar estas experiencias dentro de la iglesia, decidimos salir fuera de ella para poner cámaras infrarrojas en diferentes puntos del pueblo. Salimos de la iglesia, fuimos a dar un paseo por el pueblo con las cámaras infrarrojas a ver si detectábamos algo. Es un pueblo muy peculiar, muy bien conservado, y llama la atención que estando así de bien conservado esté abandonado, ¿no? Entonces es muy curioso porque, no sé, se ve que las casas están bien y bueno, te fijas dentro de las ventanas y demás y es muy curioso, ¿no? El último punto donde puse la cámara infrarroja fue detrás de la iglesia, justo al lado del cementerio y enfocando una cuadra. Yo estaba mirando por el visor y de repente vi pasar una nieblina. Pregunté, ¿habéis visto pasar la nieblina? Miquel, yo lo dije en plural, el que me contestó fue Miquel, que estaba a mi derecha. Yo estaba seguro que a mi izquierda estaba Edu y Alfredo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la que giré la cámara en dirección de donde había venido la niebla, que era de la parte del cementerio, les vi a Alfredo y a Edu, que estarían a 30 metros. O sea que la sensación esa de que estábamos los cuatro, pues no sé si podría haber sido, porque ellos no eran, la niebla. Podría haber sido esa niebla que venía de la izquierda y yo noté como que estaba a mi izquierda Alfredo y Edu cuando no estaban. Estuvimos en torno a la iglesia, pero por la parte de fuera, donde hay situado también el cementerio del pueblo. Estábamos por allí, yo me quedé un poquito más atrás con Alfredo, con este aparato de campos electromagnéticos midiendo energías. También estábamos detectando algún tipo de energía, algún cambio de frecuencia, ¿no?, que detectaba el aparato. Cuando Dani y Miquel les llamó mucho la atención que tras el visor de la cámara, donde estaba grabando Dani, apareció una especie de nieblina o algo así, una especie de niebla que llamó mucho la atención. Nosotros luego, claro, él se pensaba que estábamos Alfredo y yo mucho más cerca, pero en realidad estábamos más atrás haciendo otras cosas. Esas imágenes salen, ¿no?, y luego vistas realmente en el estudio y demás, para mí son muy impactantes, porque en otras circunstancias yo había visto también una especie de nieblina así, y parece como corroborar, ¿no?, lo que uno ha visto en otros lugares o bajo otras circunstancias. Entonces es otra cosa que nos impactó mucho de aquella experiencia en aquel pueblo, esa nieblina que podréis ver. El párroco Carlos Ortiz de Zárate nos da algunas pistas del por qué antiguamente se enterraba dentro de las iglesias. Hubo un tiempo en que todo el mundo se enterraba dentro de las iglesias. Lo que hacían era abrían las fosas y las hacían adecuado para hacer los enterramientos.
Pero claro, fueron pasando los tiempos y sobre todo, bueno, enterrar uno en una iglesia no pasa nada, enterrar a dos no pasa nada. Pero pensemos en la época, la Edad Media, donde periódicamente llegaban las pestes. Pensemos en la Edad Media, donde cuando llegó la peste negra, donde llegó a morir 30, 50 y en algunos lugares, aquí en Álava, el 80% de la población desaparecieron. Algunos pueblos desaparecieron enteros. Entonces ahora imaginémonos en una población de 1000 habitantes que entierran a 300 o 400 en la iglesia. ¿Qué ocurre? Es un foco de infección impresionante. Conclusión, las autoridades dicen, esto no puede ser así. Llega el rey de turno y da una orden, prohibido enterrar en las iglesias. A la gente no le gustó porque siempre, entre comillas, se había enterrado en las iglesias. Entonces se negaron. El rey sigue mandando órdenes prohibiendo los enterramientos en las iglesias y que se construyan cementerios en lugares alejados de la población, en un lugar alto para que corra el aire y no sea un lugar insano, etc. Entonces, bueno, se buscaron triquiñuelas, se buscaron enterrar junto a ermitas, que de alguna manera no era la iglesia, pero sí era una ermita, incluso a veces pues hasta dentro de la ermita, bueno, ahí, y ese fue el motivo por que se sacaron, pero todos nuestros antepasados están en las iglesias. Tú abres las tumbas de las iglesias y allí y cada uno, porque cada familia tenía su propia tumba, no se enterraba en cualquier lugar. Cada familia adquiría pagaba lo correspondiente a la tumba que les correspondía, pues según la situación con respecto al presbiterio. Cuanto más adelante, pues era más prestigio, también más cara, y cuanto más atrás, más barata, y todas las familias se enterraban, y la madre de la familia se colocaba en las celebraciones encima de la tumba, allí, con su silla, con su estera, con sus lámparas, con sus cirios, allí, siempre allí. Era la madre de familia encima de los muertos. Cada vecino tiene coto señalado de lo que paga, no porque ninguno tenga propiedad por haberla comprado a la iglesia, sino meramente el uso y la costumbre de que en ella se enterraren y hayan enterrado sus antepasados. Y por este permiso pagan. Pero no pueden estorbar que otros las compren y que en ellas se entierren. Los párvulos, si se entierran en las sepulturas de sus padres, pagan de rompimiento lo mismo que sus padres. Pero si se entierran debajo del coro, pagan 4 reales. Mas si son adultos los que debajo del coro se enterraren, pagan 8 reales por ocupar duplicado sitio. Los rompimientos son más caros cuanto más cercano al altar mayor. Y así, en estas iglesias, se pagan 9 reales por los rompimientos de sepulturas que están en el primer orden, juntas a las gradas del altar mayor. Pagan 8 las de segundo orden y las del tercero pagan 7 reales. Y yo me persuado de que éstas deben pagar 8 reales como los adultos que se entierran debajo del coro. ¿Qué es lo que tú viste a través del visor? Pues como bien dices, estaba grabando con la cámara infrarroja y fue el último momento, el último plano que se nos ocurrió ponerlo enfrente de un establo o una cuadra, y yo estaba mirando por el visor y de repente vi como una nieblina que pasaba por delante y claro, yo tenía al lado a Miquel y tenía al lado supuestamente a ti y a Paddy, y en esto cuando lo veo pasar digo, ¿habéis visto una nieblina? Y solo me contestó Miquel, ¿sabes? Y claro, yo dije, ¿y estos dónde están? Sí, tú convencido que nosotros estábamos allá. Claro, yo lo sentía, yo sentía que estaba.
Mikel a mi derecha y Paddy y tú a la izquierda. Y nada, y de repente de la izquierda pasó la nieblina. Yo dije a ver si alguien la había visto, como la había visto yo por el visor. Mikel me contestó que no, y yo estaba esperando a que me contestarais vosotros. Y en vez de contestar, cuando me quise dar cuenta, pues giré y vosotros estabais, pero bastante lejos. ¿Sabes? Creyendo que estabais al lado, me giré y estabais lejos. De todas formas, la neblina esta tampoco es una niebla que pase, por decir así, ¿no? Algo compacto que pasa y ya está, sino que pasó en 2 o 3 veces, ¿no? 2 o 3 cachitos, ¿no? Sí, suele ser en forma de remolino y que va como cubierto de una nube vaporosa. Y dicen que es como el espíritu de alguien que ha muerto ahí. Y es una circunstancia que se confirma cuando dicen que esta serie de nieblas y así es cerca de cementerios o en algún sitio histórico o un campo de batalla. No, también tenemos que decir que el pueblo no era muy grande, estábamos al lado de la iglesia, pero casualmente el cementerio está pegando a la iglesia. Estaba en la parte de atrás, ahí es donde estábamos nosotros, ¿no? Eso es, yo cuando me giré y os vi a vosotros, estabais vosotros al lado del cementerio. La niebla vino como de ese lado, también vino de mi izquierda, que se puede ver muy bien, si quieres. Sí, vamos a verla ahora y nos vamos a fijar también que en la segunda ráfaga que hay de niebla, por decir así, se ve como una raya que es un poco más brillante, ¿no? Sí, eso es lo que te estaba diciendo, que se ve como un remolino por dentro, pero que va envuelta de como si fuera una nube vaporosa. Vamos a verlo, si me parece. Bueno, hablando de lo que sentiste tú, de quién tenías al lado o no, a mí me impresionó también mucho eso, de que para ti había una persona a tu lado derecho y nosotros dos, Paddy y yo, seguíamos a tu lado izquierdo. Tú sentías como que estábamos allá y casualmente es de donde salió la niebla, ¿no? Eso es. O sea, en vez de nosotros, tú sentiste que había alguien y podía haber sido otra cosa, ¿no? Podía haber sido. Yo estaba súper seguro que erais vosotros. O sea, era ahí como el estar al lado, como Mikel estaba a mi derecha, yo creía que vosotros estáis a mi izquierda. Además tú al preguntar rápidamente a ver si habíamos visto eso, el que te contestó, perdón, fue Mikel, ¿no? El primero y... Sí, yo dije a ver si habían visto. ¿Habéis visto? Sí, lo dije hablaste en plural. Lo dije en plural. Sí. Si no le hubiera dicho, ¿has visto Mikel la niebla? Y él in situ con los ojos no lo vio. Yo a través del visor sí que lo vi. Y luego, bueno, pues ya hemos visto que ha quedado recogida en la cámara de infrarrojos. Y bueno, aparte de eso, es que nosotros estamos bastante detrás, o sea, al lado izquierdo, pero a la parte de atrás. No os podía sentir yo como si estuvierais al lado. Claro. No. Estábamos, por decir así, casi al lado de la puerta del cementerio. Sí, estabais cerca del cementerio, sí. Si te parece, vamos a ver las imágenes también. Vamos a verlo. Aquí se va a volver a ver la niebla pasar. Aquí se está viendo. Y aquí es donde le digo... Ha pasado una nieblina, ¿eh? ¿No lo habéis visto? Venía de para allí, a ver, alumbra para allí, a ver qué hay. A ver si se ve algo.
No hemos querido cerrar el programa de hoy sin volver a este pueblo, al pueblecito de Castil de Carrias. Nos ha llamado mucho la atención, como nos llamó también cuando estuvimos aquí grabando y haciendo esas experiencias, el que siempre a través del Ghost Meter podíamos contactar o contactábamos con un niño. ¿Eres el niño de antes? Sí. ¿Eres el mismo niño de antes? ¿Has tenido que ver antes algo con la sombra? ¿O con la especie de nube que he visto? Visionando todas las grabaciones que hicimos en su día, cuando hicimos dentro de la iglesia esas experiencias, nos hemos dado cuenta que aquí, en el cementerio, la única referencia que hay a algún difunto es casualmente la de un niño. ¿Eres un niño? Una vez sí, 2 veces no. ¿Eres el niño de la otra vez? ¿Eres el niño que hace referencia a esta placa? Sí, ha dado una vez que sí. ¿Te molesta que estemos aquí? Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Ya se ha ido. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa haya sido de su agrado y a partir de ahora pues pueden reflexionar sobre todo lo que hemos visto y oído. Y recuerden, el misterio puede estar muy cerca de nosotros. Hasta el próximo programa.